Gracias, César. En efecto, Ampliación de Noticias se traslada a la Sala Julio Cetello de la Presidencia del Consejo de Ministros, puesto que el primer ministro Eduardo Arana, muchas gracias por estar acá, nos da su primera entrevista de fondo desde que ha sido nombrado primer ministro. Primer ministro, quería empezar a preguntarle por un pequeño incendio en Bolivia, no es tan pequeño, que ha dejado la presidenta en su último mensaje a la nación del 28 de julio, donde dijo del país vecino que está camino a convertirse en un estado fallido. Y esto es una palabra muy muy fuerte en el lenguaje diplomático, en el lenguaje de los organismos multilaterales. Solo Somalia, Yemen, países que ni siquiera pueden sostenerse a sí mismos, sino con ayuda internacional in situ, son considerados en este lenguaje diplomático estados fallidos. Entonces, ¿qué está haciendo el Perú? ¿Qué ha hecho la presidenta para reparar eso que ha sido tomado, por supuesto, muy a mal por los bolivianos? En primer lugar, Fernando, agradecerte la presencia y sobre todo la invitación a poder compartir hoy día una mañana para poder explicar parte del trabajo que estamos haciendo desde la presidencia del Consejo de Ministros y obviamente desde el gobierno. Hay mucho que conversar, hay mucho que charlar, así que esta es una mañana muy importante para nosotros también. Con relación a tu preocupación, en efecto, en el mensaje de la señora presidenta, tiene una mención especial a algunos países, pero hay que entender el contexto. En América Latina hay países en los cuales la situación social que afecta tanto a los gobiernos como a nuestros hermanos connacionales de algunos países genera una preocupación. Preocupación social, preocupación económica, preocupación en cuanto a la migración, y eso determina que efectivamente el compromiso del Estado falle respecto de sus propios gobernados. Esa situación es evidente. Ya, pero Estado con fallas es una cosa, pero Estado permíteme. fallido es una palabra terrible. El contexto, ¿qué han hecho para pagar ese contexto? Evidentemente, lo que hemos recibido sí es la preocupación del encargado de negocios de Bolivia aquí en el Perú y evidentemente también el encargado de negocios del Perú en Bolivia, con quien se ha explicado la naturaleza de este mensaje y esa situación. ¿Ha habido alguna conversación o intento de conversación de la presidenta con su homólogo? No ha habido de ambas partes, no ha habido un acercamiento. Ambos han dejado estas conversaciones a este nivel y han habido palabras que mutuamente se han compartido y hay una satisfacción para dejar este asunto en el estado. Pero hay cosas que se pueden hacer en adelante porque hay fechas muy importantes para Bolivia. El 31 de este mes es su bicentenario de la independencia. Que sí, y es muy importante. Y unos días antes, el 17, son sus elecciones en primera vuelta. Entonces lo que dice la presidenta también pudiese tener un efecto en la primera vuelta electoral. ¿Qué piensa hacer el Perú? ¿Qué puede hacer el Perú? ¿Qué puede hacer usted como primer ministro? La presidenta va a estar de viaje en los próximos días para limar asperezas con un país que lo tenemos en el vecindario. Justamente, hemos recibido la invitación del gobierno plurinacional de Bolivia y ratificado también esta semana para que el Perú esté presente justamente en la ceremonia del Bicentenario. Con una delegación el Perú va a estar representativa. Presente. De hecho, podría estar la presidenta si pidiese otro permiso. ¿Podría estar usted? No, yo creo que va a estar, la presidenta tiene una semana de viaje, una semana muy intensa, y lo más probable es que el ministro de Defensa, o tal vez otro de los ministros, pueda estar ahí. Así que está asegurada la relación con Bolivia. ¿Usted podría ir? Claro, ¿por qué no? Además que históricamente a mí me parece que es uno de los países que nos une una relación territorial, tanto desde la colonia, prehispánicamente, y también en la actualidad. Así que con Bolivia tenemos una relación muy grande. Además, hay que ver que hoy, por hoy, Bolivia es uno de los países que tiene una relación muy directa. Acuérdense, como lo mencionan los diarios, que la moneda circulante ahora en la zona sur, entre tanto como en Puno como en Bolivia, es el sol, porque la moneda que es más estable también. Y hay muchas inversiones peruanas en Bolivia. De hecho, desde la colonia Tupac Amaru, recordarás usted, tenía sus trabajos comerciales que llegaban hasta Bolivia, o sea, la relación era intensa y esta relación ha permanecido en el tiempo. ¿Y sabe qué es lo que preocupa? Que esto que dijo la presidenta y la manera como algunos pueden tomarlo pudiese implicar cierto matiz despectivo
hasta de supremacía racial respecto al Perú con Bolivia, que eso sí tiene, esa interpretación tiene que descartarse. Por eso es importante lo que el gobierno haga de aquí adelante respecto a Bolivia. Pero por supuesto, descartamos que exista alguna animadversión o algún sabor a enfrentamiento. Desde luego que no lo hay, y descarto que también existiera algún tipo de connotación política. Así que la relación con Bolivia está nuevamente retomándose, está en los carriles diplomáticos y esta se tiene que conducir adecuadamente. Ahora, respecto a nuestra inserción en la región, esto no solo pasa por este incidente con Bolivia, sino que ya surge nuevamente el debate, y usted, cuando dio su mensaje para lograr la aprobación del Congreso, mencionó que quería nombrar una comisión para que evalúe la posibilidad de retirarnos del Pacto de San José, de denunciarlo, como se dice en términos diplomáticos. Y ahora eso se vuelve a poner de moda por comunicado de la Corte Interamericana de Derechos Humanos pidiendo al Perú que se abstenga de seguir con el trámite de la aprobación de la ley de amnistía. El gobierno va a volver a dar ese debate hasta el fondo, van a promulgar esa ley que ya ha sido aprobada por la Comisión Permanente del Congreso, la ley de amnistía a policías y militares que hayan cometido crímenes contra los derechos humanos. Bueno, varias preguntas que me haces, Fernando, en esta intervención tuya. En primer lugar, el Perú es suscriptor de los pactos y es integrante del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, esto que no te quepa la menor duda. No obstante ello, hay que ponerse a revisar un poco cómo va la relación de las sentencias, de los fallos y de la posición tanto de la Comisión Interamericana como de la Corte Interamericana con relación a ciertos hechos puntuales en los cuales el Perú ha sido objeto de sentencia y en los cuales... Sí, pero por favor, primero acláreme. El gobierno, el Consejo de Ministros ya discutió y han aprobado que van a promulgar sin observaciones esta ley del Congreso. Espérate un ratito. Mira, te quiero mencionarte esto. En esa perspectiva, en la perspectiva que corresponde, hay que separar lo que la Corte ha señalado respecto a que tanto el Congreso como el Ejecutivo tendrían un impedimento desde la óptica de la Corte para que ésta no se promulgue. Y la otra, la potestad que tiene, soberana obviamente del Ejecutivo, de evidentemente dentro de sus facultades, disponer que ésta se firme o no. Justo estamos en este periodo. Lo más probable es que dentro del marco que nosotros consideramos que además la amnistía es una potestad del Congreso, hay una evaluación favorable. Sin embargo, todavía estamos en ese periodo. Siguen evaluando entonces. Estamos en una porque evaluación. algunos ministros se adelantaron y dijeron sí, va a promulgar la ley. Yo te acabo de decir, existe una posición muy favorable de varios de los ministros en que asumimos que hay una coincidencia con lo que expresa el Congreso de la República, y eso es una coincidencia. Entonces, una evaluación que se inclina hacia aprobar esa ley. Lo que ahondaría las diferencias ya sería un segundo desacato a lo pedido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Pero de ahí a un nuevo desacato, ¿se volvería a retomar el tema de denunciar el Pacto de San José? Permíteme. ¿O es algo que usted lo descarta? Con mucho gusto. Te voy a contestar primero porque parece que hubiera algo que no está muy claro con relación a lo que tú mencionas como desacato. Y aquí hay que tener en claro lo siguiente. Esta es una sentencia, la sentencia de Barrios Altos en la Cantuta es una sentencia de 2001. Y no hay ningún tribunal en el mundo que una vez que esté expedida una sentencia pueda volver sobre su sentencia, expedir nuevos fallos. Eso es algo inusual. Eso es algo que no existe en un tribunal de ninguna parte del mundo. Es que este hace seguimiento pues, perfecto. De la situación. Lo que ha pasado es que el propio tribunal ha creado un mecanismo que se llama seguimiento de los expedientes para ver si estos se cumplen. Correcto, está muy válido. Pero el seguimiento se hace sobre la base de aquellas disposiciones que fueron emitidas en la sentencia. Pero entonces llámese desacato o no hacerle caso a dos pedidos de la Corte, llámese como se le llame. Esto daría ocasión para que se plantee en serio el gobierno
el denunciar el Pacto de San José, el salirse del Pacto de San José? No. Y termino con otra idea. Y además es muy importante entender que bajo la óptica de la separación de poderes, desde el punto de vista internacional, pero además desde el punto de vista interno, no puede haber intervención de ningún país y ningún órgano que pretenda afectar las potestades tanto del Congreso como del Ejecutivo. Esa es una posición importante que hay que decirla. Y lo segundo, en efecto, uno de los compromisos que yo asumí atendiendo a la preocupación de la ciudadanía y de algunos congresistas, efectivamente se coordinó tanto con el Ministerio de Justicia como con el Ministerio de Relaciones Exteriores con el propósito de que demos apertura a una comisión que escuche. Una comisión, un debate, pero... Es un debate, y es un debate que va a estar abierto. Vamos a seguir hablando de este y otros temas, primer ministro, después de una pausa en Ampliación de Noticias, y regresamos después de una pausa en Ampliación de Noticias con el primer ministro. Seguimos en la presidencia del Consejo de Ministros conversando con el primer ministro Eduardo Varana. Hemos estado conversando de temas de la inserción del Perú en la región, ¿no? El incidente con Bolivia, desprendido del mensaje a la nación del 28 de julio, y de una eventual denuncia del Pacto de San José, pero el primer ministro dice que simplemente se ha planteado un debate nacional. Primer ministro, estábamos concluyendo con ese tema. Usted me dijo que por ahora es un debate. La posibilidad de que se haga una denuncia del Pacto de San José está lejana. Así es. Está lejana. O sea, lejana ya será para un próximo gobierno, donde ya se verá cuál es la correlación de fuerzas respecto a ese tema. Yo le hago estas preguntas, incluyendo lo de Bolivia, porque quiero preguntarle qué tan consciente es el gobierno, qué tan consciente es usted, qué tan consciente es la presidenta, que dentro de unos meses, cuando la campaña electoral esté en efervescencia, cualquier cosa que diga sobre temas sobre los que el gobierno legítimamente va a tener una posición, pero si ese tema está en boca de algunos candidatos en campaña, lo que diga el gobierno sobre esos temas pudiera tener una implicancia electoral. Entonces, es consciente el gobierno de que en los próximos meses va a tener que ser muy cuidadoso en lo que diga para no tener un efecto electoral que podría ser contrario al que buscan, porque ustedes dicen algo favorable, no sé, a un favorito de la derecha, por ejemplo, eso lo va a aprovechar más bien la oposición de izquierda y viceversa. En principio, los asuntos de Estado siguen siendo los asuntos de Estado en proceso preelectoral, electoral o postelectoral. El gobierno tiene que cumplir con sus funciones en cualquier situación. Y lo segundo, el compromiso de la señora presidenta es de neutralidad. Aquí no vamos a apoyar ni denostar a ningún partido o ideología. Así que desde esa perspectiva, lo que tengamos que hacer como gobierno lo tendremos que hacer. Si hay coincidencias en algún partido o determinada posición, es una cosa diferente a la que nosotros como gobierno tengamos que hacer. Entonces son conscientes de que habrá que andar con sumo cuidado en los próximos meses. De hecho. Por ejemplo, ahora hay una situación interesante. El ministro César Sandoval de Transporte y Comunicaciones ha entrado en una suerte de polémica, de guerra de declaraciones con el alcalde de Lima y dirigente de un partido nacional, Renovación Popular, posible postulante a la presidencia, Rafael López Aliaga. El ministro tiene todo el derecho de responderle a algunos agravios que le ha hecho López Aliaga. Pero lo que nos llama la atención es que en las respuestas del ministro no ha priorizado el qué está haciendo su cartera por los problemas de transporte y de movilidad de cientos de miles de peruanos, que es lo que estaba en discusión, ¿no? Sobre unos trenes de Lima a Chosica. ¿No debiera ser el ministro Sandoval más cuidadoso en eso y hablar más bien, aprovechar esta polémica con el alcalde de Lima para hablar de las prioridades de la línea 2 del metro, de los anillos viales, de esos temas? ¿No lo han instruido el ministro Sandoval para eso? Pero por supuesto, el ministro es consciente y además lo he expresado. Pero primero quiero señalarte algo que también es importante y conforme a lo que tú has dicho. Yo creo que aquí el asunto de los trenes es un tema que puede tener voces a favor o voces en contra. Para eso el ministro ha diseñado un modelo en el que a través de una mesa técnica se pueda resolver con la participación de todos los actores para encontrar una respuesta rápida, favorable y en favor de la ciudadanía. Así que ahí
ya tenemos por lo menos una propuesta de solución en la que se debería enmarcar el problema, o en todo caso el futuro de los trenes. Hay solución, pero por supuesto que hay. Existe una posición favorable del gobierno, pero por supuesto que sí. Todo lo que contribuya y la relación que tenemos además con el alcalde es una relación de coordinación. No existe ninguna ni animadversión y mucho menos oposición. El alcalde ha destinado varias palabras altisonantes. Es su estilo. Pero yo creo que lo importante, los que gobernamos, tenemos que ver más allá de las palabras lo que significa colaborar con el país y sobre todo ver la ciudadanía. La mesa técnica es una excelente posición. Y para finalizar, el ministro no solamente tiene claro, lo ha mencionado, participa, está atento y hay varias propuestas justamente para mejorar el transporte. Sigue llamando la atención que una carretera tan importante con tanto presupuesto como el MTC no haya aprovechado esto. Cualquier ministro, ¿cuánto darías por tener la ocasión de que sus palabras y su agenda sea oída a nivel nacional, porque está debatiendo con un alcalde de Lima muy popular? El ministro ha perdido la ocasión de decir, por ejemplo, que los trenes que plantea el alcalde van a trasladar, si todo sale bien, 8.500 personas por día, más o menos, según sus voceros, mientras tenemos una línea 1 que tiene más de 600.000 transportados al día, y la línea 2 del metro, que es un proyecto crucial, llegaría como a 1.200.000. ¿Por qué el ministro de Transportes, que debe estar empapado de su cartera, no pone esas cifras y esos temas por delante? No solamente he hablado de aspectos de transporte terrestre. Como tú habrás visto, hace poco hemos visto la apertura del aeropuerto de Jauja. Estamos viendo lo de Jaén. Hay un compromiso del ministro para ver todo lo que significa comunicación y conexiones. Hay una tarea muy importante que él tiene, hay una cartera de proyectos muy importante. Lo que tú hablas del tren, de la línea 2 del metro, también sigue en marcha. Todas las carreteras del país están siendo repotenciadas, y a propósito de justamente el aporte que se ha hecho en el crédito suplementario, vamos a coordinar con los gobiernos regionales para que efectivamente el trabajo que se desarrolla continúe. Así que no hay un problema. Más bien hay una cartera de proyectos que están por delante. Uno de los nombres de los caballos de batalla podría apuntársele como un logro de este gobierno, que durante su gestión se inauguró el puerto de Chancay. Nos llama la atención sobre la pobre red que tenemos de comunicación y de conexión para traer mercaderías hacia ese puerto. Ahí entra, por ejemplo, la autopista central. Esos son los términos, esos son los temas que debieran estar en boca del gobierno. Pero por supuesto. ¿En qué fase está ese proyecto, por ejemplo, de la autopista central? Mira, para ese propósito, el gobierno ha nombrado ya justamente al responsable de la autoridad autónoma que corresponde al megaproyecto de Chancay. Ya existen unas permanentes reuniones. Lo que no se hizo antes, durante 12 años, porque este es un proyecto privado, hay que acordarse que es un proyecto privado, es que no se involucró a la sociedad civil, a los gobiernos locales ni a los gobiernos regionales. Este fue un proyecto que fue desarrollado de manera privada. Cuando recién este proyecto es comunicado, recién se preocupan de que hay un transporte, población, generación de almacenes, es decir, todo lo que rodea el puerto empezó a desarrollarse. Para eso el gobierno lo que ha hecho es crear una autoridad autónoma, y en esta autoridad autónoma se está corriendo, se está trabajando intensamente. Hay reuniones permanentes, yo mismo he ido a Chancay a verificar la situación y estamos dando respuestas satisfactorias y presupuesto para que se puedan atender las necesidades sociales. Se habrá dado cuenta que salir de Lima para llegar a Chancay ya cuesta un montón de tiempo, por eso los anillos viales serían importantísimos. Fernando, que la ciudadanía tenga la seguridad que en este gobierno se están dando los pasos iniciales y rápidos para resolver el problema del transporte y de comunicación. Chancay va a ser un polo de desarrollo en el que el gobierno va a atender también las necesidades sociales, pero también las necesidades de transporte y comercio. Y para hablar de polos de desarrollo y de inversión pública que coadyuve hacia eso, nos encontramos con lo siguiente, ¿no? Hay dinero gracias a que el fisco peruano se maneja con suma responsabilidad por el BCR, y a que los precios internacionales de los metales también han rendado que tengamos buenas recaudaciones. Pero el gasto
el gasto, y que es algo, si responsabilidad del gobierno y del MEF, se está dirigiendo en demasía hacia el gasto corriente, hacia el pago de personal, pago de obligaciones, y no tanto en la parte de inversión productiva. Entonces, ¿cómo corregir esto? ¿Cómo hacer que el déficit fiscal, si es que lo hay, no implique un gasto en personal, sino un gasto en inversión? Y por favor, confírmeme que fue un error en el mensaje presidencial de que habló de un déficit fiscal de 2.8 cuando debiera ser 2.2. Confirme eso, por favor. Efectivamente, confirmado. Pero quiero empezar lo siguiente. O sea, fue un error. No, fue un error de la presidenta. Técnico, fue un error técnico que y el ella lo ha ministro asumido aceptó. así también. Efectivamente. Pero más allá de eso, mira, Fernando, aquí hay dos cosas que también tenemos que dejar en claro. La economía de un país no depende solamente de la política monetaria, porque muchos dicen, gracias al BCR que estamos así. La economía de un país tiene dos columnas que son muy importantes, la política monetaria y la política fiscal. Y tú te debes acordar muy bien que cuando el gobierno de la presidenta Boluarte inicia su actividad, no habían inversiones. Todo se había retraído, tal conforme lo he explicado, y además es una realidad. El gobierno se ha encargado de mejorar las condiciones y darle confianza, seguridad, credibilidad a las inversiones. Ha podido repatriar mucho dinero, pero también ha hecho que muchos inversionistas lleguen al país. Pero además de inversionistas, lo que ha logrado es que el propio inversor privado crea en el país. Los gremios empresariales agradecen al gobierno la posibilidad de que hoy se pueda vivir una estabilidad democrática que tiene como correlato la estabilidad económica. Eso no lo deberíamos negar y hay que anunciarlo. Pero para entrar a lo que tú mencionas. Pero todavía hay algunos indicadores de inversión que no son los más halagüeños, ¿eh? Mira, si nosotros nos podemos... Debiéramos estar mucho mejor. Bueno, siempre se puede estar mejor en un país en el cual las brechas están durante muchos años no han sido atendidas. Pero si tú pones a ver la cartera de inversiones que hoy el gobierno ha puesto en marcha, de aquellas que ya están firmadas y las que se van a firmar, vamos a tener un país en crecimiento increíble, lo que no se ha hecho en gobiernos anteriores. Y para finalizar el tema que tú me acabas de expresar, el propio crédito suplementario que acabamos de firmar justamente aborda en la línea que tú señalas. De inversión productiva. De inversión y además, por ejemplo, en seguridad ciudadana. Si tú te pones a ver, 140 millones para la Policía Nacional. ¿Para qué van a invertirse 140 millones? En equipos que van a permitir justamente la lucha contra la extorsión. Se está incorporando hace poco 4.000 personas y en septiembre van a haber más de 5.000. En menos de 3 meses vamos a tener 10.000 suboficiales que van a estar dentro. Celebro que esté tocando usted la principal preocupación de los peruanos, según todas las encuestas, seguridad ciudadana. Entonces le pregunto lo siguiente, sería muy bueno ver al gobierno, verlo usted, ver a la presidenta asociada en todas sus apariciones públicas a ese tema tan importante de los peruanos. Sin embargo, la noticia inmediata con la presidenta es que se va de viaje, ¿no? El viaje que puede tener mucho sentido, el Congreso les ha dado el permiso, que va a favorecer ciertas inversiones con mercados con los que el Perú le conviene estrechar lazos. Pero sin embargo, puede haber una percepción de cierta frivolidad presidencial asociado a otros temas del pasado, como cirugías y regalos, etcétera. ¿Cómo combatir? ¿Qué tan consciente es la presidenta en las conversaciones que tiene con usted de que los viajes pueden ahondar esa percepción de frivolidad y no la de una presidenta que está a cargo de las preocupaciones principales de los peruanos, como la inseguridad? Comprenderás, Fernando, que todos podemos ver un vaso o medio lleno o medio vacío. Así hay algunos que lo ven medio vacío y otros que lo ven medio lleno. Entonces ahí yo no me voy a poner a pelear con todos. Jamás voy a tener yo la oportunidad de tener el 100% de la aceptación. Así que creo que por ahí partimos. Pero mira, ¿cómo llenaría el vaso? Ningún país en el mundo puede aceptar o asumir que sus compromisos con la sociedad es solamente con gasto interno o con inversión interna. Tiene que ver inversión extranjera, migraciones, posibilidad de visas, comercio, las relaciones diplomáticas. Es decir, el Perú tiene una política interna, pero a la vez tiene una política exterior. ¿Y quién dirige la política exterior? Pues nada más que la señora presidenta. Y la señora presidenta tiene la obligación y además
tiene el mejor deseo de que esta relación sea llevada a los más altos estándares que permitan con otros países lograr beneficios para los empresarios, para los trabajadores, para la inversión. ¿Te parece poco que lo que está haciendo? No es frivolidad. Hay algunos que ven frivolidad porque evidentemente politizan el viaje. Bueno, pero un viaje de la presidenta no es un viaje de placer. El viaje ya es un hecho y más bien luego de unos instantes que tenemos una pausa, primer ministro, el primer ministro nos va a contar luego del viaje de la presidenta qué va a hacer en torno a la principal preocupación de los peruanos, que es la seguridad ciudadana. Volvemos en unos instantes en Ampliación de Noticias, edición de los domingos. Estamos en Ampliación de Noticias, edición de los domingos, y nos encontramos no en la cabina central de RPP, sino nos encontramos en la sala Julio Cetello de la Presidencia del Consejo de Ministros, porque el primer ministro Eduardo Arana nos ha concedido una entrevista de fondo. Gracias nuevamente, primer ministro, por esta entrevista. Habíamos hablado, usted me rechazó la percepción de que los viajes presidenciales pudiesen ahondar una sensación de frivolidad presidencial. Es comprensible. También hay que entender que si se prolongaran mucho, si persistieran mucho los viajes, esa percepción se ahondaría. Pero habíamos llegado a un tema importante, la seguridad ciudadana. Y usted me dice que cuando la presidenta regrese, por supuesto, sus actividades van a estar asociadas también a este tema. ¿Qué es lo que se está haciendo? Había un cuarto de guerra que nos pareció que era una salida para ver, estamos, y la presidenta lo dirigía, pero ese cuarto de guerra se abandonó. ¿Qué piensa hacer la presidenta para retomar esa percepción de que no hemos vencido ni muchísimo menos a la inseguridad? Al contrario, hay indicadores de extorsión y sicariato que están por las nubes y nos siguen preocupando, pero ¿qué va a hacer una vez que regrese la presidenta para retomar ese tema in situ? Permíteme terminar solamente en breves palabras lo del viaje de la presidenta. El viaje de la presidenta tiene destino tanto Japón como Indonesia. Y son dos importantes países que hoy constituyen parte del eje geopolítico de Pacífico Sur. La importancia que significa este viaje es justamente que el hub peruano que hoy se constituye, el puerto de Chancay, el puerto del Callao y la posibilidad de los puertos en toda la República van a permitir que el Asia-Pacífico pueda mirar al Perú como uno de los socios estratégicos para el comercio. Y ese comercio va a redundar evidentemente en el crecimiento del PBI, en la mejora del trabajo, en la inversión pública y atender las necesidades sociales. Esa es la razón, la del viaje. Cuando uno dice es un viaje, no es un viaje, es la puerta abierta para la posibilidad que económicamente se pueda poner al Perú en la vitrina y permitir que inversores japoneses que tienen miles de millones que poner en el país pueden hacerlo a la brevedad. Bueno, quería terminar esta primera idea. Sí, ¿no? Y ese será un trabajo constante, por supuesto, de la Cancillería, del Ministerio de Comercio Exterior y otro. Por supuesto. Le había preguntado por el tema de seguridad nacional que les preocupa a muchísimos de nuestros seguidores. Mira, Fernando, para este gobierno, la seguridad ciudadana y la lucha contra la criminalidad es el primer objetivo que tenemos que alcanzar y lograr. Y no estamos haciendo pocas cosas. Yo te voy a comentar que desde que hemos asumido este compromiso y de que evidentemente la criminalidad ha tenido índices muy grandes, la Policía Nacional ha hecho un gran trabajo. Pero te voy a comentar. Efectivamente, el cuarto de guerra nació con el propósito de anunciar los resultados que se estaban haciendo diariamente. Lo que pasa es que ahora la policía y el ejército peruano, porque hay anuncios diarios que a veces se escapan. Todos los días tenemos información. Por ejemplo, el día de ayer se han capturado a 4 bandas. El día de hoy tenemos también criminales. Es decir, no vamos a hacer un cuarto de guerra para anunciar todos los días. Ya parece exagerado. Entonces, lo que hemos dicho, vamos a trabajar de manera coordinada y con la señora presidenta, los sistemas de inteligencia, los responsables de la Policía Nacional, nos reunimos semanalmente justamente para evaluar los resultados, para proponer las políticas y mejorar las operaciones. Un dato muy importante, hablando de minería, solo de minería. El año pasado hubieron 745 intervenciones contra la minería ilegal. Este año, a junio, llevamos más de 545. El resultado es favorable. Sí, quería hacerle preguntas sobre la minería ilegal sobre la mesa de diálogo, pero antes, para concluir con el tema de la seguridad. ¿Han pensado en una figura de empoderar más al ministro del Interior o a una figura distinta
para que uno diga, ah caramba, además de la presidenta, además del primer ministro, esta figura lleva el combate a la inseguridad? Porque el primer ministro no tiene todavía ese perfil de alguien que se está haciendo cargo plenamente de la inseguridad. Todavía queda la figura por allí y sigue teniendo una oficina en este mismo Palacio de Gobierno de Juan José Santibáñez. Para ser ministro del Interior, discúlpame, no se necesita ser Rambo. Se necesita una persona que pueda dirigir las operaciones, la inteligencia y establecer operaciones que tengan resultado. Y el ministro lo está haciendo. Te voy a comentar además algo que es muy importante, y justo te lo decía hace unos momentos. En el crédito suplementario que se acaba de aprobar, 140 millones, tienen varios objetivos. No teníamos, por ejemplo, equipos de inteligencia para combatir la criminalidad. Se está incluyendo inteligencia para combatir. Hay la conciencia que inteligencia es fundamental. Pero por supuesto. El segundo de ellos, equipamiento, geolocalizadores y georreferenciadores para combatir la criminalidad. Vamos a ver ahora la búsqueda del teléfono. Te llaman, perfecto. Inmediatamente le vamos a caer. Ya existe ese presupuesto. Ya ese presupuesto ya está. No lo teníamos. La policía no lo teníamos. La policía tiene un déficit de equipamiento, de personal y de dinero de muchísimos años, Fernando. Si tú examinas los presupuestos que se han dado durante los últimos 10 años a la policía, es paupérrimo. Este gobierno ha comenzado primero a darle dignidad tanto al personal de las Fuerzas Armadas como a la Policía Nacional y a los pensionistas, elevándole sus sueldos y sus pensiones. Respecto a la dignidad policial también y a la dignidad del ministro del Interior, ¿no es incómodo que siga Juan José Santibáñez, ex ministro del Interior, censurado, con una oficina acá y que a veces los ministros pasan por donde él antes de verse con la presidenta o con usted? ¿Cómo ha quedado esa situación? Lo más importante aquí, Fernando, y la ciudadanía y la clase política tienen que entender que el doctor Santibáñez no tiene poder de decisión. Su tarea se circunscribe solamente a asesorar y a cumplir algunos encargos que la señora presidenta y evidentemente el gobierno tiene. No va más allá de la tarea, no se instituye a ningún ministro y no invade las competencias de ningún funcionario público del país. Que quede claro. ¿Los ministros han sido instruidos por usted para que no entren a su oficina? No necesitan. Yo puedo saludar a un colega, me lo puedo encontrar en el camino, puedo incluso estar con él coincidiendo en una actividad pública, lo cual no significa... Pero es un colega que le gusta mostrar su poder y llama a los ministros. No significa de modo alguno, Fernando, que él tenga poder de decisión. Lo importante que quede claro que en este gobierno el doctor Santibáñez y en este gobierno también tiene claro que cualquier funcionario tiene claras las competencias y los atributos que debe desarrollar. No hay más. Hablemos de la minería ilegal porque se relaciona con el tema de la inseguridad. Me decía usted que hay varias operaciones, interdicción y otros, pero hay algo que me preocupa porque es un conflicto social, no solo es un tema de inseguridad. Estaríamos reduciendo mucho una actividad en la que hay muchos informales que están trabajando para su sustento a un tema de seguridad. Es un conflicto social. Y hay una mesa de diálogo donde usted participa, usted la dirige, tengo entendido, que está viendo ese tema. Un gran asunto de debate allí es el lograr que muchos mineros que ocupan ahora concesiones que no son suyas logren contratos de operación con los dueños de las concesiones. ¿Qué se está haciendo sobre ese tema en especial? Muchísimo. Para este gobierno, resolver el problema, o por lo menos intentar resolverlo, es otro de los propósitos más importantes. Más de 20 años que ningún gobierno le ha dado interés para resolver el problema de la minería informal y de la minería artesanal. Cuando se dieron estas normas del Reinfo, que han tenido como correlato un parteaguas en junio de este año, recién se han puesto a pensar, tanto los legisladores como los pequeños y grandes mineros, que hay que resolver este problema. Por eso que este gobierno, a propósito de las indicaciones de la señora presidenta, que son muy claras, primero para combatir la minería ilegal, también dijo, bueno, vamos a resolverlo. Y en esta oportunidad se creó una mesa de trabajo. Esta mesa de trabajo tiene 3 objetivos. Sí. Vamos a hablar de esos objetivos, primer ministro, sobre la minería ilegal. Luego de unos instantes volvemos en la Ampliación de Noticias con una entrevista exclusiva con el primer ministro Eduardo Arana. Estamos en Ampliación de Noticias, edición de los domingos, y entramos a nuestro último bloque de la entrevista exclusiva que nos está concediendo el primer ministro Eduardo Arana en la misma sede de la presidencia del Consejo de Ministros. Ministro Arana, muchas gracias nuevamente por la entrevista.
Usted me había dicho que la mesa de diálogo con los mineros informales tenía 3 objetivos. ¿Puede brevemente Pero por describirlo? supuesto, el propósito de este gobierno, Fernando, también es cerrar las brechas sociales y las brechas que hay contra los mineros artesanales y los mineros informales. Este es un problema que no ha sido resuelto durante muchísimos años y el propósito de este gobierno es resolverlo. Para eso la mesa técnica que se ha instalado, en el que participan casi todas las autoridades a las que le concierne la minería, hemos agendado lo siguiente. Hemos acordado, número 1, dar el acompañamiento a aquellos que puedan ser formalizados. Eso es importante. Antes no se hacía Y acompañamiento. para eso necesitan firmar contratos de operación con los dueños de las concesiones, cosa que les es muy difícil. Entonces, No es difícil. promover y incentivar eso es clave. Además, de los 30.000 y pico que ya hay, gran parte ya tienen sus contratos, otros no lo tienen, y justamente ese es el acompañamiento. El segundo de ellos, como quiera que muchos de los mineros artesanales y sus familias no están incorporadas a una planilla o no tienen protección social o no se les da, pues hay que darle esa protección. También le hemos dicho, y el con día los de ayer explosivos, porque hubo... No, que ese es un tema que te lo voy a comentar luego. Sí, Permíteme, rapidito. Y el tercero, creo que es el más importante, es nos hemos puesto de acuerdo en la última sesión que vamos a proponer una nueva ley de la minería artesanal y de la pequeña minería con miras a que toda la minería sea objeto de regulación. Había una nueva ley MAPE porque el gobierno ya había enviado sus insumos que fueron no muy considerados por la Comisión pero esta de vez, Minería, pero ahora que hay una una nueva comisión, mira, en las 4 va sesiones... a haber un nuevo proyecto enviado por el Ejecutivo. En las 4 sesiones ha participado el congresista Paul Gutiérrez, presidente de la comisión justamente en el periodo anual de sesiones anterior, y la congresista Diana González. Es decir, tenemos ahora la participación de los congresistas, el Ministerio Público, el sector empresarial. Pero mira, el último tema, que es muy sencillo. El de los explosivos. Esa es una norma que no necesita explicación. Sin embargo, para tranquilidad de los mineros, el Ministerio de Energía y Minas ha emitido un comunicado y si se precisa una norma, se dará la norma que explique que mientras los gobiernos regionales no den el acervo documentario, la norma que justamente no les permite tener los explosivos no puede entrar en vigor. No necesita Entonces una le están dando explicación. unos 30 días más. Bueno, se dará el tiempo que corresponda. Lo que sí quiero dejar en claro es lo siguiente. Número 1, que vamos a seguir con la persecución de la minería ilegal. Eso que quede claro, Fernando, porque se dice que el gobierno puede estar dando pasos. No, tenemos firmeza en lo que vamos a hacer. A pesar de que el ministro Jorge Luis Montero se develó que antes de ser ministro pues participaba en chats con mineros informales. Lo importante es lo que hoy se puede decir. Y este gobierno asegura que eso seguiremos. sirva para que tenga un mejor diálogo con los mineros informales. Seguiremos contra la lucha contra la minería ilegal. El que no está con la ley no puede estar con el país, de ninguna manera. Y lo segundo de ellos, vamos a proponer una norma que persiga la inclusión de los mineros artesanales y de los pequeños mineros para que todos gocemos del beneficio que implica la minería. Un nuevo proyecto de ley MAPE del gobierno para que sea algo de algún conflicto que puedan dejar más o menos en camino de resolución en su último año de gobierno. Por supuesto, a eso apuntamos. Quería preguntarle por lo siguiente. La Fiscalía de la Nación. Se entiende que las relaciones no sean buenas, puesto que la Fiscalía de la Nación tiene varias denuncias constitucionales contra la presidenta. Y es más, cuando Juan José Santibáñez era ministro había una guerra declarada, una guerra que le hacía daño a todos y especialmente al combate a la inseguridad, donde la Fiscalía es un actor importante. Entonces, eso tiene que manejarse por cuerdas separadas. Una cosa es que hayan denuncias constitucionales, otra cosa es que la fiscal de la Nación, Delia Espinosa, reclame que el gobierno no le da todo el presupuesto, presumiblemente por esta animadversión fruto de las denuncias constitucionales. ¿Qué responde a esa insinuación de la doctora Delia Espinosa? Mira, Fernando, para el gobierno la institucionalidad en democracia y el respeto a la constitucional es primordial. Para nosotros vemos de manera separada, por cuerdas separadas, lo que constituye la persecución es de carácter legal o las carpetas fiscales y lo que significa la institucionalidad. Este gobierno está aquí para asegurar la democracia, respetar y proteger la institucionalidad de todos los organismos constitucionales. Es lo primero. Lo segundo de ellos, no podemos tampoco tapar el sol con un dedo. Existe una crisis en el Ministerio Público y tenemos que ayudar a resolverla.
En ese entendido, si la señora fiscal considera que debe haber un presupuesto, pero por supuesto nosotros estamos aquí para escucharla. Por ejemplo, ¿usted se ha reunido en algún momento con la doctora Espinosa? No, pero mire una cosa, pero acá yo quiero decir... Eso delata que las relaciones no están buenas, como debieran ser en actores políticos tan importantes. Mira, yo te puedo decir, desde el Ministerio de Justicia la hemos invitado varias veces. El Ministerio de Interior la ha invitado a las comisiones. Cuando se le ha invitado a las comisiones en el Ministerio de Justicia, ella ha dicho no va. Cuando le hemos invitado también a reuniones en el Ministerio del Interior, ella no va. Incluso cuando le hemos dicho hay leyes que hay que aplicar, ella ha dicho no la voy a aplicar. Bueno, tienes seguramente una aplicación constitucional para hacerlo. Me refiero a la ley en la que se le da los atributos de investigación a la Policía Nacional, que para nosotros es inconstitucional, pero para que ella es legal. No voy a discutir, no voy a entrar al tema de fondo, pero vayamos a tu pregunta. Si ella solicita y cree que hay presupuesto, yo le digo, pues estamos de acuerdo, perfecto, se le da el presupuesto, pero también apuntemos a la gestión. Parte de la gestión del Ministerio Público también implica que sea una gestión exitosa y que ejecuten su presupuesto. Parte del presupuesto del Ministerio Público, para ponerte solo uno de los temas, que es la carpeta fiscal electrónica, tiene más de 126 millones. A la fecha, solo 6 millones han sido gastados. ¿Y sabes lo que implica una carpeta? Que van a haber menos fiscales, que quienes están denunciados van a tener la carpeta inmediatamente, se ahorra tiempo. Una carpeta digital favorecería. Pues entonces, en lugar de yo decir, yo te pregunto, si yo tengo la opción a la mano y tengo el dinero para poder gastarlo y con eso yo voy a permitirme ahorrarme personal, menos fiscales, llegar a la ciudadanía, tener justicia rápida, colaborar con la justicia, intercambiar, interoperabilizar la información, y no la hago, ¿es un problema del Ejecutivo? Pero ya no veremos más esos pleitos de que cada que aparece un ministro del Interior, es que sueltan a los delincuentes, los fiscales, como buscando esa animadversión. Y al revés, cuando la Fiscalía y la Policía tendrían que tener las mejores relaciones posibles y sus respectivos y correspondientes presupuestos para combatir el crimen. Sobre lo último, ella ha preferido que este tema sea objeto de una resolución por parte del Tribunal Constitucional. Bueno, independientemente de la consideración que nosotros tenemos respecto a que la ley debe ser objeto de cumplimiento desde el día que entre en vigencia, bueno, vamos a esperar a lo que el Tribunal Constitucional diga. Y esperamos que sea una respuesta favorable a los intereses del país, no a los intereses de un determinado institución. ¿Algún comentario le provoca el hecho de que se haya ordenado el retorno de la ex fiscal de la Nación, Patricia Benavides, como fiscal suprema? Este es un asunto que debe ser resuelto en democracia, debe ser resuelto bajo las normas que la Constitución le prevé y le da la Junta Nacional de Justicia. Nosotros, como gobierno, somos respetuosos de las decisiones que la Junta Nacional de Justicia dicte en materia de sus competencias. Ya se acercan los minutos finales de nuestra entrevista y quería preguntarle, porque están entrando, ya entraron en su último año de gobierno. Hay muchas promesas, anuncios que se hicieron y no hemos visto que se cumplieran. Por ejemplo, la fusión de ministerios, ya a estas alturas no creo que se haga. O lo que usted dijo de debatir sobre un anuncio del Pacto de San José, no creo que se haga. ¿Qué cree que sí se va a hacer en este próximo año que uno diga logros del gobierno? Muchísimo. Mire, Fernando, ponga, por ejemplo, este gobierno tiene el firme propósito, primero, de aquellos proyectos que se quedaron paralizados, que son muchísimos de los gobiernos anteriores, van a ser objeto de atención prioritaria. Ya los estamos haciendo. En segundo lugar, se han puesto Chinecas está en estudio, ¿no? Se empezó un estudio y está terminando todo lo que se está haciendo. Majestiguas, que el gobierno regional no iba a patentar. Bueno, usted lo sabe. Ahora está en manos del gobierno central, pero ¿en qué está Majestiguas? Ya está muy avanzado. Justamente con el gobernador de Arequipa hemos hecho las coordinaciones para que efectivamente se cristalice. Olmos, que el gobierno legítimamente dijo que no vaya a Odebrecht, que ahora se llama Novonor, que es quien maneja ese proyecto, que pase en manos de la autoridad regional, pero eso es transitorio, ahí debe haber una licitación. De hecho que sí, habrá una licitación. Habrá una licitación. Así es. Allá. Y en esa licitación hay un tema para ver con cuidado. Ahí hay un gran propietario de los terrenos irrigados por Olmos, que es el Grupo Gloria, que manifestó en algunas ocasiones su interés de tomar la administración de la concesión. La tarea del Estado, Fernando,
es proponer un sistema, mecanismos y procedimientos que permitan a la inversión privada o la inversión extranjera llegar en igualdad de condiciones para poder invertir en el país. Lo que al gobierno le interesa... Sin riesgo de que se hagan monopolios. Primero, sin corrupción. Segundo, sin transgredir las normas, sin que hayan monopolios y que el resultado sea favorable al país, sea en el tiempo que fuera, y que sea la población la que reditúe estos beneficios. Justamente para hablarte de estos beneficios, te quiero interrumpir brevemente. Una de las tareas que hicimos en el Ministerio de Justicia fue poner a disposición los servicios que en el Ministerio de Justicia se hacían. Y hoy acabo de justamente poner a disposición de la ciudadanía y de que nos ven ahora a través de los medios, de la guía de servicios de la Presidencia del Consejo de Ministros, que también te la dejo. Está en el sitio web, por supuesto. Ya está en el sitio web. Está a disposición de todos los ciudadanos del país para que sepan, comprendan y conozcan las tareas que hacemos en el Consejo de Ministros. Gracias. La Presidencia del Consejo de Ministros tiene una serie de tareas que llegan a la ciudadanía y que pronto vamos a comunicar también con más énfasis. Quería preguntarle, al final, por de alguna forma, la situación del Perú en el mundo. Algo me había dicho con lo del viaje de la Presidenta, pero un tema que preocupa a todo el mundo, es la actitud a veces impredecible del presidente Donald Trump de Estados Unidos, que se presume, se prevé que cuando tome plena conciencia de que Perú es un actor estratégico en la mirada de China hacia la región, hacia Sudamérica, pueda tomar represalias comerciales. Eso, de hecho, es un escenario que maneja la Cancillería y el gobierno. ¿Cómo enfocan ese escenario? ¿Cuál debiera ser el punto neutral para no pelearse con un actor tan importante en la región y menos con un actor tan importante en el mundo y tan importante para nosotros, nuestro principal socio comercial como China? La relación con Estados Unidos es una relación óptima. Las relaciones de amistad y de carácter comercial son extraordinarias. Hace poco hemos recibido la visita del presidente de la Cámara Financiera, de la Cámara Baja de Estados Unidos, con varios congresistas, quienes nos han expresado justamente su mejor voluntad para poder trabajar con el país y tienen una visión, una mirada, una imagen de un Perú que se acerca y que tiene lazos de amistad que se prolongan en el tiempo. El próximo año vamos a celebrar 200 años de amistad entre Estados Unidos y Perú. El hecho de que puedan existir una política... No sabemos con qué porcentaje de aranceles, pero 200 años de amistad. Ese es un tema que lo vamos viendo. Por eso es importante que la política exterior, que hoy la señora Presidenta enarbola en Japón, mañana en Indonesia, también sea justamente en Estados Unidos. Hay un viaje programado para Estados Unidos y, otro viaje. Y esperamos. Cuidado con la percepción usted de frivolidad. Usted me lo acaba de decir, me lo acaba de sugerir. Cuidado con la percepción de frivolidad. No, usted me lo acaba de decir y yo sigo en la misma línea de lo que usted acaba de expresar. El Perú tiene que proteger también y exponer su comercio, mejorar los aranceles, establecer un mercado que sea importante para proteger también la industria nacional. Pues, ¿cuál es esa tarea? ¿Quién la puede hacer? La Presidenta. Bueno, yo creo que sería importante que sea así. Donde hay ministros para acá. Pero bueno, muchísimas gracias. Al contrario, Fernando. Muchísimas gracias, primer ministro Eduardo Arana, por esta entrevista concedida en la PCM, Ampliación de Noticias, edición de los domingos, que así finaliza. Gracias, César, en la cabina de Arequipa, y nos despedimos hasta una próxima edición de Ampliación de Noticias.